Y hoy vamos a trabajar, recuerden que estamos trabajando un tema que se llama antropología veterotestamentaria y hemos estado viendo las partes constitutivas del ser humano, ¿se acuerdan? Corazón, alma, espíritu, carne. Hoy vamos a ver este tema de la antropología refiriéndonos un poco a la etimología que utiliza el Antiguo Testamento para referirse al hombre. La etimología, ¿ya? Porque hay algo bien interesante y es que nosotros tenemos, por ejemplo, en el Salmo 144, leamos el Salmo 144. Salmo 144, leemos los versículos 3 y 4. Y es bastante interesante lo que está pasando acá. Miren, Señor, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿O el hijo del hombre para que lo estimes? El hombre es como un soplo, sus días son como la sombra que pasa. Acá entonces tenemos un aspecto bien importante. Cuando dice en el versículo 3, Señor, ¿qué es el hombre? En el hebreo está un término para hombre que es el término Adán, el término Adán. ¿Listo? Y luego dice, o el hijo del hombre para que lo estimes. Ahí donde dice el hijo del hombre, en el hebreo hay otro término para hombre, que es el Enosh. El Enosh. Hay algunas traducciones que tratan de hacer una diferencia entre diciendo al Adán hombre y al Enosh mortal. Pero infortunadamente, pues las traducciones no pueden recoger esa parte. Entonces, ¿qué pasa? Acá vemos que utiliza dos términos para hombre. En la primera parte utiliza el término Adán y en la segunda parte utiliza el término Enosh. Luego dice el hombre, otra vez el Adán, es como un soplo, sus días son como la sombra que pasa. Y quiero que en esta sección que estamos trabajando de la antropología veterotestamentaria, hablemos un poquitico acerca de el ser humano, pero desde la etimología del término. Cuando la Biblia habla de hombre en muchos pasajes, es un concepto muy importante en el hebreo. Claro, cuando la Biblia habla de hombre, no está hablando del hombre como hombre solamente, sino que está hablando es de la raza humana, del género humano, de la humanidad. ¿Listo? Y quiero que hoy trabajemos los diferentes términos para hombre que están en la Biblia. Por ejemplo, el primer término es el Adán. El Adán es, yo le coloqué, digamos, le coloqué a capricho mío, de acuerdo a lo que he concluido de este estudio, Adán es el ser humano que fue. ¿Por qué le digo que es el ser humano que fue? Porque el Adán fue el primer ser humano que Dios hizo, es decir, la creación de Dios como tal. La creación de Dios que se da en Génesis capítulo 1 y en Génesis capítulo 2. Ahí está el término Adán. ¿Listo? Y ese término Adán, por ejemplo, en el 2.8 nos habla, leamos Génesis 2.8 rápidamente. El Señor Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al Adán, el Adán que había formado. Entonces, este personaje ha sido formado por Dios. Claro, eso lo plantea Génesis capítulo 2, que tiene una connotación diferente, porque el término acá que utiliza es el término que se traduce como formar, que es el término hacer. Y acá en este capítulo 2 habla de que Dios hizo al ser humano con sus manos, que moldeó un muñeco, ¿se acuerdan? De barro, y a esa formación le dio un aliento de vida. Pero lo interesante de esto es que en Génesis capítulo 1 no habla desde esa perspectiva del hacer, del moldear. Básicamente este Génesis 2.8 significa es moldear, dar forma.
¿ya? A diferencia del Génesis 1:26. El 1:26 dice, entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y tenga potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y las bestias del campo. Y creó. Cuando dice acá, y creó, es el término vará. En Génesis 1 hay un concepto de cómo Dios hizo al hombre y en Génesis 2 hay un concepto diferente de cómo Dios hizo a ese hombre. En el Génesis 1 utiliza, reitero, el término vará. Vará es una creación ex nihilo, es una creación que se hace sin tener materia prima preexistente, ¿ya? Algunos autores van a decir, no, realmente no es que no haya tenido materia prima preexistente, sí la tuvo. Y la pregunta es, ¿cuál es? Ellos van a decir el amor. Todo lo que Dios creó, lo creó a partir del amor, ¿ya? Entonces sí hay una materia prima preexistente. Bueno, en fin, esa es otra discusión. Pero lo hace a partir de ¿qué? A partir de lo que hay en su boca. Es decir, de la palabra que hay en su boca. Ojo con esto, recordemos nosotros que esa famosa, la confesión positiva de la actualidad, el decretar, el declarar, eso no es correcto. Este término vará, que está en Génesis 1:26, se utiliza única y exclusivamente para Dios en el texto bíblico, ¿ya? Para Dios en el texto bíblico. Entonces, dice el texto que Dios creó al hombre, vará, lo creó sin tener una materia prima preexistente. Eso dice en el 1:26. En el 2:8 ya es el concepto de que, mire lo que dice desde el 7, 2:7. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. El Señor Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Entonces aquí en el 2:8 ya dice, no, Dios no creó al hombre con su palabra, sino que lo formó del barro de la tierra. Por eso el término Adán es una derivación del término Adamá. Adamá es un término, uno de los dos términos, o bueno, uno de los términos que hay en el hebreo para tierra. Adamá. Adamá es el polvo de la tierra, a diferencia, por ejemplo, de Eretz, que Eretz es digamos, como la ubicación política del concepto, ¿ya? Es decir, Eretz Israel, la tierra de Israel. Pero entonces, aquí hay algo bien interesante. En el 1:26 habla de que Dios lo creó con la palabra de su boca, mientras que en el 2:8 habla de que Dios lo formó. Entonces, si nosotros vamos a tomar literalmente los dos pasajes, no podríamos. O tendríamos que desechar uno y decir, me quedo con el relato del 1 o me quedo con el relato del 2. Entonces se ha propuesto, no, la verdad es que cuando está hablando acá de formar, significa que Dios lo había creado, pero una cosa es que Dios crea y otra cosa es que Dios forme. Entonces, ese concepto de formación que habla acá el texto más bien sería como una formación como integral, como holística, no el darle la vida, sino es el que el Señor nos va formando, nos va capacitando, nos va perfeccionando en la medida en que vamos trabajando, ¿ya? Ese es entonces el Adán, el hombre que fue formado por Dios, Génesis 2:8, el hombre que es corona de toda la creación. Es el hombre que es imagen y semejanza de Dios. ¿Qué es imagen y semejanza? ¿Dónde dice eso? Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Imagen y semejanza es lo que se conoce como uh, eh, el término, permítame, voy a compartir un momentico el, el texto bíblico para que podamos ver un momentico el texto bíblico. Acá está. Estamos en Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27. Aquí están.
Aquí están viendo el hebreo, ¿cierto? Mire lo que dice acá en el 1.26. Vayomer Elohim naase Adán. Y dijo el Señor, hagamos, ojo, nace, aquí está el verbo para hacer, para moldear, y más adelante el versículo, en el versículo 27, ah, está el término vará, el que yo les decía. Pero lo que quiero que planteemos acá es, Vayomer Elohim, nace Adán, y dijo el Señor, hagamos al Adán. Cuidado, Betsalmenu Kidmotenu, Betsalmenu Kidmotenu. ¿Qué es eso de Betsalmenu Kidmotenu? Es lo que se ha traducido como imagen y semejanza. Eso de imagen y semejanza no son dos cosas diferentes. Algunos van a plantear eso como dos palabras diferentes. No, realmente eso es una endiadis. Una endiadis. ¿Qué es una endiadis? Una figura literaria que lo que hace es utilizar dos palabras que son sinónimos para plantear o para reafirmar una idea. No es que una cosa sea la imagen y otra cosa sea la semejanza, dos cosas diferentes, no, reitero, es lo mismo, pero utilizan dos palabras sinónimas para reafirmar la idea. ¿Qué tiene que ver la imagen y semejanza de Dios en el ser humano? Tiene que ver con varias cosas. Tiene que ver con el aspecto intelectual, ¿ya? Dios es un ser pensante y le ha dado la posibilidad al ser humano de que sea un ser pensante. Claro, no con la misma capacidad de pensamiento de Dios, obviamente, pero tampoco con la capacidad tan limitada que tienen los animales. Los animales, ¿hasta qué punto piensan? Sí, piensan y resuelven problemas. Pero un animal no tiene la capacidad de argumentar como lo tiene el ser humano, ¿correcto? El ser humano tiene una capacidad muchísimo más amplia de argumentar, de plantear, de filosofar, de indagar, ¿correcto? Mucho más que los animales. Entonces, cuando habla de la imagen y semejanza de Dios en el ser humano, tiene que ver con la parte intelectual. Tiene que ver también con la parte en cuanto a persona. Nosotros sabemos que Dios es persona, es una persona espiritual, pero finalmente persona. Porque ¿qué es lo que hace que Dios sea persona? No es que tenga un o una espalda de Dios, los ojos de Dios, la mano de Dios, los pies de Dios, la boca de Dios. No, porque Dios es espíritu. Dios no tiene esos aspectos físicos porque estaría sujeto al tiempo y al espacio. ¿Qué es lo que hace que una persona sea persona? El intelecto, la voluntad, es decir, lo volitivo, el carácter, los sentimientos, las emociones, todo eso es lo que hace una persona persona. No es tanto, reitero, cuando hablamos de persona en Dios, reitero, no tiene una corporeidad, pero aún así se habla de una persona espiritual, pero persona finalmente. Entonces, cuando se habla de imagen y semejanza de Dios en el ser humano, se refiere también al aspecto personal, es decir, todos esos componentes que le acabé de mencionar, a lo emocional, lo sentimental, lo volitivo, el carácter, ¿cierto? Su forma de ser y todo este asunto. Entonces, cuando hablamos de imagen y semejanza de Dios en el ser humano, tiene que ver con lo intelectual, con lo personal, tiene que ver con lo relacional. Ojo, estamos hablando hoy de antropología veterotestamentaria a partir de la etimología del término que se utiliza en el texto bíblico, a partir de la etimología del término, ¿ya? Porque vamos a ver hoy más o menos unos 7 términos diferentes para hombre que se utilizan en la Biblia. Y nosotros de pronto leemos, pero no sabemos a qué clase de hombre se está refiriendo porque todos esos hombres tienen características diferentes. Muy bien, empezamos hablando de el Adán y dijimos que el Adán tiene algunas características importantes que son las que estamos viendo
acá en la diapositiva. Ustedes ahí están viendo la diapositiva, ¿cierto? Les dije que el ser humano que fue, así le coloqué yo, el ser humano que fue, ¿y por qué digo que fue? Porque el ser humano que se dio antes de la caída, ¿ya? Les dije que había sido formado por Dios, que es corona de toda la creación, que es imagen y semejanza de Dios. Y les estoy hablando que esa imagen y semejanza tiene que ver con lo intelectual, lo personal, lo relacional. Lo relacional, ¿qué significa eso? Que el ser humano es el único ser de la creación, único ser vivo de la creación que tiene esa posibilidad y capacidad, si él decide, de relacionarse con Dios, de entrar en un diálogo con Dios y de entrar en una relación con Dios y de poderle conocer a Dios. Entonces, la imagen y semejanza de Dios en el ser humano tiene que ver con eso. Y la imagen y semejanza tiene que ver con la función también. Todo eso que le estaba hablando es de esencia, intelectual, volitivo, relacional y función. ¿Función en cuanto a qué? En cuanto a que es corona de toda la creación, en el sentido de que dice, tenga potestad sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y las bestias, y sobre toda la tierra, y sobre todo animal que se arrastra. Entonces, solamente se le da al hombre esa posibilidad de ser como ese representante de Dios en la tierra. Pero para que la administre. En este aspecto se habla de cómo los reyes y los que están en eminencia, cuando tenían unos terrenos muy grandes en sus dominios, por ejemplo, Alejandro Magno decía orgullosamente que en su imperio nunca se ponía el sol, que era tan vasto que cuando allá estaba anocheciendo ya estaba amaneciendo en este otro lado. Imagínense lo vasto de su imperio. Pero entonces obviamente Alejandro Magno, ¿cómo podía visitar su imperio? Ni porque tuviera mucho tiempo libre, siendo que se movían en ese momento a caballo, que era lo más rápido. ¿Qué hacían estos personajes? Ellos colocaban esculturas allá en esos sitios donde no alcanzaban a llegar. Y allá donde había una escultura o una estatua, lo que llamamos, de ese emperador, si alguien le hacía algo a esa estatua, era como si se lo hubiera hecho al mismo emperador. Esa estatua se debería respetar como se respeta al emperador, ¿ya? Entonces, desde esa perspectiva se plantea que el ser humano es representante de Dios en la tierra. Él está allá hablando de la trascendencia de Dios, pero el ser humano está acá, ¿ya? Y ese ser humano, entonces, tiene que fungir como ese representante de Dios en la tierra. Y a eso es a lo que se refiere este 1.26. Tenga potestad sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre las bestias, sobre toda la tierra y todo animal que se arrastra. Infortunadamente, el ser humano ha utilizado este pasaje para explotar, para subyugar, para esclavizar y para dañar y destruir todo lo que a su paso está. Y es bastante lamentable. Y aunque si bien se le dio dominio sobre todo, según el 1.28, mire lo que dice, fructifíquense, multiplíquense, llenen la tierra, sométanla, ejerzan potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Infortunadamente, aunque se le dio dominio sobre todo, la verdad es que ese dominio no es para destruir. Me encanta muchísimo el objetivo con el cual el ser humano fue creado en el segundo relato de la creación, en el 2.15, porque mire lo que dice en el 2.15. Tomó pues el Señor Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, cuidado, para que lo labrara y lo cuidara. Esto es algo muy diferente. Esto es algo muy diferente. ¿Listo? En el Génesis capítulo 9, versículo 6, hay un aspecto que habla de el que derrame la sangre de un hombre por otro hombre, su sangre será derramada. Cuidado, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. ¿Ustedes están viendo una diapositiva, grupo? Hola. No. ¿No están viendo una diapositiva?
No se ve, pastor. Permítame entonces. ¿Ahí ya la están viendo? Ahora sí. Muy bien. Les estaba hablando del dominio de Dios que Dios le dio al ser humano sobre todo, según el Génesis 1:28. Pero les estaba diciendo también que ese dominio no es para subyugar, explotar y destruir, sino que es para el Génesis 2:15, según lo que dice el Génesis 2:15, que plantea algo bien interesante, que es que dice que el Señor colocó al ser humano para labrar y cuidar, para labrar y cuidar. ¿Listo? Eso es muy importante. Y les estaba diciendo que Génesis 6:9 nos dice que Génesis 9:6, el que derrame la sangre de un hombre por otro hombre, su sangre será derramada, porque cuidado, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Pero aquí en este pasaje ya el ser humano ha caído en pecado. Y sin embargo, aunque el ser humano ha caído, ¿qué tanto perdió de la imagen de Dios en el ser humano? ¿La perdió totalmente? Recordemos que una teología calvinista va a decir que el hombre está totalmente depravado. Personalmente no creo en eso, porque si bien el ser humano está en una condición de naturaleza caída, Dios ya crea un vehículo de salvación, según la teología cristiana, y eso significa que Dios ya dio el primer paso para la restauración del hombre. El ser humano tiene que dar el otro paso, y es aceptar ese medio de salvación. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta, porque realmente no es que el hombre está totalmente depravado. El ser humano, por más pecado que tenga, tiene en su conciencia que de vez en cuando Dios le dice, hey, hay que solucionar cosas, hay que arreglar esto y esto y esto. A alguien le dirá eso la voz de la conciencia, pero obviamente Dios actuando en esa conciencia. Este ser humano que le estoy diciendo yo, Adán, el ser humano que fue, le estoy hablando de que ese ser humano le coloqué que fue porque tiene unas características especiales que Dios le dio a ese ser humano. Era impecable, es decir, no fue creado para morir, para pecar. Era impecable. Era inmortal, no fue creado para morir. El pecado y la muerte son consecuencia de del pecado en la vida del ser humano. ¿Listo? Entonces, las características del Adán. Recuerde que trabajamos o basamos este estudio o este acercamiento lingüístico al término hombre desde la perspectiva desde el texto de Salmo 144:3, donde dice que es el hombre, el Adán, y luego utiliza el término Enosh, tratando de enmarcar así al ser humano en lo más grande que puede ser, el Adán, o lo más bajo que puede ser, el Enosh, el Enosh. Y vamos a ver entonces qué significan esos otros términos. ¿Listo? Y hablamos del Adán, que es formado por Dios, que es corona de toda la creación, esencia y función, en cuanto a imagen y semejanza de Dios en el ser humano, hablamos de esencia y función, y que tiene dominio sobre todo, que tiene una responsabilidad sobre la creación y que no perdió totalmente la imagen de Dios después de la caída. No, no la perdió, conserva algunas cosas. Muy bien. Pero luego, en el Salmo 144 que leímos al iniciar, donde dice, permítame, vuelvo y lo leo. Versículo 3, 144:3. Señor, ¿qué es el hombre? Ahí está el término Adán. Dice, para que en él pienses, o el hijo del hombre, ahí está el término Enosh, o el hijo del hombre para que lo estimes. Luego dice, el hombre, otra vez el Adán, es como un soplo, sus días son como la sombra que pasa. Muy bien. Otro término para hombre en el Antiguo Testamento es el Enosh. El Enosh.
Y a este concepto yo le he llamado el ser humano que resultó ser, el ser humano que resultó ser. Este Enosh, entonces, es un hombre que surge a partir de la caída, como decimos nosotros popularmente. Job 5:17. Mire qué nos dice este tema, este versículo, Job 5:17. Job 5:17. Bienaventurado es el hombre a quien Dios corrige, por tanto no desprecie la reprensión del Todopoderoso. Fíjese, ahí empezamos ya a marcar una diferencia, porque la Biblia en el Salmo 104:3, el que acabamos de leer, 3, en la primera parte está el Adán. Aquí y se traduce como hombre. Aquí está también el término hombre, pero que dice en el hebreo, no dice Adán. Aquí dice el Enosh, el Enosh. ¿Y qué característica tiene el Enosh? Job 5:17 nos dice que bienaventurado es el hombre a quien Dios corrige. El Enosh necesita ser corregido por Dios. Si ese Enosh necesita ser corregido por Dios es porque está haciendo las cosas que, bien o mal, pues obviamente mal, ¿correcto? Y por lo tanto necesita ser corregido por Dios. Este Enosh necesita ser corregido por Dios. Curiosamente vamos a ver que en el libro de Job está varias veces el término Enosh para referirse a hombre. Y nosotros ya sabemos cuáles son las características que está teniendo Job ahí en su libro. Está sin hijos porque los han matado, está sin posesiones porque se las han quitado o han sido destruidas, está sin salud porque está enfermo, tiene una enfermedad que se llama elefantitis o elefantiasis. ¿Listo? Y ahí en Job se habla mucho del Enosh. Por ejemplo, en el capítulo 13, versículo 9, también lo plantea. Mire lo que dice en el 13:9. Bueno sería que él os examinara. ¿Ustedes se burlarán de él como quien se burla de un hombre? Aquí, el Enosh, que es totalmente contrario al término Adán, el Enosh es un objeto de burla. Cuando dice acá, ustedes se burlarán de él como quien se burla de un hombre, ahí está el término Enosh. Y el término Enosh es un objeto de burla por la condición en la que se encuentra. El término Enosh en el hebreo, ¿sabe qué también significa? Enfermedad, debilidad. El Enosh es un hombre enfermo, débil, mortal, ordinario, sujeto al tiempo y al espacio. Cobarde, traicionero. Ese es el Enosh. Y por esa condición en la cual está, recordemos que el mismo Job decía, cuando yo estaba bien y pasaba por enfrente de una persona, estoy parafraseando, y me dignaba siquiera mirarlo, ese hombre al cual yo miré no creía que yo lo había volteado a mirar y se sentía espectacular porque yo lo había mirado. Pero ahora, cuando estoy en esta condición, ese mismo hombre me voltea a mirar a mí y me ve en esa condición tan lamentable y apenas menea su cabeza diciendo, qué pesar, qué lamentable. Mire la condición en la cual está en ese momento. Y el Enosh, por la condición en la cual está, es un hombre que es un objeto de burla. Aquí lo bueno de este acercamiento etimológico al término hombre en la Biblia es que nosotros vayamos pensando qué es lo que el Señor quiere en cuanto a la condición en la cual nosotros nos encontramos. ¿Qué seré yo en este momento? ¿Un Adán o un Enosh? Y vamos a ver otras características. Le había dicho que el Enosh también es un traicionero. Mire lo que dice en el Salmo 55:12. Salmo 55:12. El Enosh es un traicionero. No me afrentó un enemigo, lo cual yo habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, pues me habría ocultado de él. Ojo lo que dice el 13. Sino tú, hombre,
Ahí está el término Enosh en el hebreo. Sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Ojo, el Enosh es un traicionero. ¿Y por qué es un traicionero? Este Enosh es una persona en la cual no se puede confiar porque como tiene una condición sociohumana tan baja, tan paupérrima, él aprovechará cualquier oportunidad que tiene para intentar mejorar su posición. Y la aprovechará incluso por encima de la amistad, la ética y la moralidad que debe tener con otra persona. Eso es lo que está pasando acá. El Enosh es un hombre traicionero. Mire lo que es el salmista. Es que a mí no me traicionó un enemigo. No, yo no me habría dejado, yo no me habría dejado sorprender. Yo estaría atento, dispuesto a, a lidiar con esa situación. Eso es lo que dice en el versículo 12. No me afrentó un enemigo, lo cual yo habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, pues me habría ocultado de él. No, no, no. De ninguna manera yo me habría permitido eso, yo habría estado atento. Pero es que no fue un enemigo mío, fuiste tú, Enosh, mi parcero, mi guía, mi familiar, mi amigo, mi íntimo. ¿Cuántos hemos sido traicionados por un amigo? ¿Cuántas veces hemos traicionado a un amigo también? Esa es otra característica del Enosh. El Enosh también tiene algo bastante interesante. Otra vez vamos a Job. Les comentaba que Job tiene mucho en su haber del Enosh. Job capítulo 7, versículo 1. ¿No es acaso una lucha la vida del hombre sobre la tierra y sus días como las del jornalero? Como el siervo suspira por la sombra o como el jornalero espera el salario de su trabajo. Así yo he recibido meses de desengaño y noches de sufrimiento me tocaron en suerte. El Enosh es un hombre, cuando dice acá, ¿no es acaso lucha la vida del hombre? Aquí está el término Enosh. El término Enosh aquí en este pasaje habla, cuidado, curiosamente, este Enosh es equiparable con el Eved, con el esclavo. Y aquí lo que tiene que decir es que el Enosh es una persona que tiene una vida que es una vida muy complicada de llevar. A ver, una cosa diferente es tener una profesión, por ejemplo, como ingeniero, arquitecto, abogado, incluso también albañil, mecánico. Pero hay otros trabajos que son muy, muy fuertes. Por ejemplo, aquí en el Valle del Cauca, en Colombia, un trabajo muy fuerte es los corteros de caña. Aquí, bajo el inclemente sol del Valle del Cauca, estas personas tienen que ir a cortar caña. Y eso es un trabajo muy, muy duro. Aquí lo que nos dice es que hay trabajos de trabajos, hay profesiones de profesiones. Pero el Enosh es una persona que tiene una profesión de muy bajo perfil. Hay trabajos que nadie quisiera hacer. Al Enosh le toca hacerlos porque no ha tenido la posibilidad de capacitarse laboralmente, intelectualmente. Por eso tiene que hacer trabajos muy, muy complicados. Usualmente decimos que un lapicero pesa mucho menos que una pala. Usualmente decimos eso. Si bien todos los trabajos son dignos, pero la verdad prefiero dictar clases que hacer otra clase de trabajos que es bastante fuerte. El Enosh es esa clase de persona. ¿Listo? Muy bien. Y cuidado con este otro aspecto. El Enosh es injustificable delante del Señor. Mire lo que dice en el Job capítulo 9, versículo 2. Ciertamente yo sé que esto es así. ¿Cómo se justificará el Enosh delante de Dios? El Enosh es injustificable delante de Dios. Si bien dijimos al inicio que el Enosh debía ser corregido por Dios,
Aquí decimos que todo lo que el Enosh hace no puede tener una posibilidad de justificación delante de Dios. Sencillamente el Enosh delante de Dios lo único que hace es sentirse culpable. Sentirse culpable. ¿Listo? ¿Qué otra cosa tiene el Enosh? Es el Salmo 103, versículo 15 y 16. Mire lo que dice acá. Salmo 103, versículo 15 y 16. El hombre, aquí está el término Enosh. El hombre, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció y su lugar ya no la conocerá más. ¿Listo? El Enosh es un ser temporal, frágil, sometido al tiempo y al espacio. Preguntas de los dos términos para hombre que hemos estado viendo. Preguntas. ¿Nadie? Recuerde que estamos teniendo un acercamiento etimológico al término hombre en la Biblia. Estamos hablando hace rato una temática que se llama antropología veterotestamentaria y estamos viendo las partes constitutivas del ser humano. Hoy estamos viendo un acercamiento, reitero, etimológico a el concepto de hombre como tal, para tratar de complementar la temática de la antropología veterotestamentaria. Muy bien, pero surge otro hombre, es el Ish. El Ish. A este Ish yo le coloqué, según lo que veo en el texto bíblico, el ser humano que empieza a ser. ¿Por qué Ish, el ser humano que empieza a ser? Porque, cuidado, el Ish es un hombre, es el típico padre de familia. Ojo con las características del Ish. Es el típico padre de familia, es el proveedor, ¿cierto? Pero no es la persona que se proyecta. Es el hombre que vive el día a día. Ese no tiene una visión muy amplia de la vida. Este hombre es el endeudado, el amargado, el afligido. Es el típico, reitero, esposo y proveedor de su casa, pero no es una persona que se proyecta, la persona que vive el día a día. Este Ish puede ser un militar, pero es un militar de bajo rango, ¿ya? Por eso le comento que este Ish es el ser humano que empieza a ser. Este Ish no está tan alto como está el Adán, pero tampoco está tan bajo como está el Enosh. Él tiene algunas posibilidades. Tiene que trabajar fuerte, pero tiene algunas posibilidades. Por ejemplo, en Génesis 25-27 está el término Enosh. Ahí, mire lo que dice. Génesis 25-27 dice, crecieron los niños. Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo, pero Jacob era hombre tranquilo que habitaba en tiendas. Aquí está, para Esaú y Jacob, el término Ish. El término Ish. ¿Y qué era lo que ellos hacían? Dice que Esaú fue diestro en la casa, era un cazador, y Jacob, era un hombre tranquilo que habitaba en tiendas. Ninguno de los dos tenía una profesión, digamos, sobresaliente. Aquí uno era cazador y el otro era un campesino normal. Reitero, a diferencia, aquí hay una designación más bien como socioeconómica, en la cual hay otras profesiones, ser príncipe, ¿cierto? Ser una persona importante en el pueblo, un sabio, por ejemplo, o un anciano dentro del pueblo. No, estos no son así. Estos son sencillamente cazador y campesino como tal, un beduino. Reitero que en las ciudades en la antigüedad habían unos que eran los ancianos, que era como el consejo de la ciudad, ¿no? Los ancianos a los cuales ellos se reunían en las puertas de las ciudades y la gente en las ciudades traía a ellos los
diferentes problemáticas que ellos tenían. Y lo que esos ancianos decían era una ley. Eso es lo que está pasando en el libro de Ruth. Permítame leo rápidamente. Los ancianos, mire lo que dice. Voy a leer Ruth capítulo 4, versículo 1 y 2. Más tarde vos subió a la entrada del pueblo y se sentó allí. En ese momento pasaba aquel pariente de quien vos había hablado. Fulano, le dijo vos, ven acá y siéntate. Y este fue y se sentó. Y mire lo que dice el versículo 2. Entonces vos llamó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y les dijo, esos varones eran gente que eran reconocidos en las ciudades y todo el que tenía un problema, una circunstancia fuerte, iba a ellos, les comentaba y lo que ellos decidían, eso era, porque era gente reconocida, importante, versada, ¿correcto? Pero estos no. Jacob y Esaú tienen profesiones de bajo nivel. Ese es el Ish, tiene una profesión de bajo nivel. Este Ish es el típico peón o soldado raso. Esos soldados rasos son los que enviaban en primer lugar a la batalla. Cuando un pueblo estaba en batalla, los primeros que enviaban eran los soldados rasos, porque pues si lo matan, pues aquí tenemos más para reemplazarlos. Mire lo que dice, por ejemplo, 1 Samuel 23:12. Dijo luego David, ¿me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en mano de Saúl? El Señor le respondió, los entregarán. Entonces David partió con sus hombres, que eran como 600 de Keila, y anduvieron de un lugar a otro. Llegó a Saúl la noticia de que David se había escapado de Keila y desistió de salir. Ojo, el Ish es el típico peón o soldado raso. Aquí habla de esos soldados de David, pero esos no eran inicialmente gente importante. ¿Se acuerdan ustedes cuáles eran las características de los hombres que estuvieron con David, con David inicialmente? ¿Se acuerda que la Biblia dice que ellos eran los amargados, los afligidos de espíritu, los endeudados? Mejor dicho, vueltos nada. Gente que no tenía nada que hacer y bueno, vamos y juntémonos con David. Pero tenían esas características, endeudados, amargados de espíritu, afligidos. Ese es el Ish. ¿Ya? ¿Qué otra característica tiene el Ish? En 2 Samuel 7:14. Yo seré padre para él y él será hijo para mí. Si hace mal, yo lo castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Aquí donde está el término hombres está el término Ish. Y se espera de ese hombre que discipline. Les dije que ese Ish es el típico esposo. La palabra Ish en el hebreo también puede traducirse como esposo, precisamente. Y también es el típico padre de familia que disciplina a sus hijos, que contribuye económicamente para su casa, pero la verdad, reitero, no se proyecta. Curiosamente, este hombre no es uno que dice, bueno, de aquí a 10 años, ¿cómo debo estar? No, pues de aquí a 10 años debo estar, ya haber estudiado a veces cosas, adquirido tal cosa, sobre todo identificar cuál es el propósito de mi vida y cumplir ese propósito, o por lo menos estarlo cumpliendo. No, ese no se proyecta. Pero aunque no se proyecta, aunque es endeudado, amargado, afligido de espíritu, aunque tiene características como que no tiene una profesión muy elevada, aunque es el típico peón o soldado, es algo bien curioso acá. Mire lo que dice en el Isaías capítulo 4, versículo 1. Isaías 4, 1. En aquel tiempo 7 mujeres echarán mano de un Ish, ojo, diciendo, nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas.
solamente permítenos llevar tu nombre, quita nuestra deshonra. En el Antiguo Testamento, una mujer tenía solamente un objetivo: vivir para su esposo y criar hijos. Para de contar. Si una mujer en el Antiguo Testamento no tenía hijos, perdón, ¿para qué está en el mundo? Realmente no es tan productiva. Entonces, esta mujer le dice a un hombre: tranquilo, no se preocupe. Yo tengo cómo alimentarme, yo tengo cómo vestirme. Solamente cásese conmigo. Solamente quiero ser una mujer casada y con hijos. Por favor, quíteme esa afrenta. Lo curioso de acá es que el término que dice, en aquel tiempo 7 mujeres echarán mano de un hombre, está el término ish. Mire, curiosamente es una mujer brillante, según se describe ella misma o según la describe la geógrafo, es una mujer brillante. Es una mujer que ha logrado trabajar y ha logrado acumular cosas, de tal manera que no necesita un hombre para que la mantenga, sino que necesita un hombre es para que se case con ella y le quite la deshonra de ser una solterona sin hijos. En la actualidad, en la actualidad sigue siendo algo similar, no tan marcado, no tan marcado, pero curiosamente sigue siendo como ese el gran derrotero de la mujer. Eh, Cásese conmigo, no quiero estar más soltera, no quiero estar sola, quiero tener hijos. Reitero, es el pensamiento de muchas personas. Curiosamente, a nosotros en esta sociedad nos educan para casarnos. Y desde muy pequeño el hombre está como soñando con esa mujer con la cual se va a casar y la mujer con ese hombre con el cual se va a casar. Por eso en la actualidad es muy normal ver, yo conozco muchos, me muevo en el ámbito de la docencia obviamente, y conozco muchas docentes que tienen esposos, por ejemplo, que son albañiles, que son mecánicos o desempleados, pero ella es una mujer muy brillante, muy capacitada. Y he visto mucho esa situación. Esa clase de relaciones trae algunos problemas un poco fuertes, porque usualmente cuando una relación así es presentada en sociedad, por ejemplo, los amigos de aquella que es profesora o ingeniera, contadora, abogada, qué sé yo, le dice: mira, vamos a hacer una reunión con los compañeros, con los amigos, etcétera. Y entonces allá llega esta persona que tiene una profesión, digamos, de más nivel intelectual y llega con su hombre que no tiene ese nivel. De pronto es posible que vayan a pasar en un momento dado algunos momentos bochornosos, es posible. Porque obviamente, por ejemplo, una persona que es albañil tiene una jerga de albañil. Una persona que es abogado, contadora, médico, tiene una jerga propia de su profesión. Y sin embargo, cuando un albañil dialoga con un médico, con un ingeniero, con un arquitecto, pues obviamente él es profesional en su área que es una área técnica. Este es un profesional también. Y reitero, ambos tienen unas jergas totalmente diferentes, que va a chocar algo. Por otro lado, ese ish también tiene algo bien complicado, y es que este ish le ha delegado el liderazgo de su casa a su mujer. Y eso es algo muy normal en la actualidad. Ver que el hombre permanentemente le está delegando a la mujer su estatus de liderazgo. Y entonces es muy normal decir, escuchar hombres que dicen: mi hija, vaya y negocie usted. Mi hija, vaya y ponga la cara a usted. Vaya y hable usted. ¿Y dónde está el liderazgo del hombre como tal respecto al liderazgo de la mujer? Curiosamente,
la mujer necesita un hombre que la lidere. Cuidado, no que le diga haga esto, haga lo otro, haga lo más allá, pero la mujer sí necesita tener a este hombre que en un momento dado ella se sienta representada, se sienta que está viviendo y que está compartiendo su vida con un hombre. Y muchas veces la mujer deja de admirar a su hombre porque su hombre no le representa el liderazgo a ella. ¿Pasa mucho o no mucho? Claro que sí. Ese es el típico ish. Ese es el ish. Frente a una mujer que es muy, muy poderosa. Cuidado. Cuando yo estoy hablando de estos términos, acá, el Adán, el Enosh, el ish, no me refiero solamente a hombre en sentido masculino y femenino, sino que me estoy refiriendo a hombre en sentido de género humano, raza, humanidad. Es decir, puede haber mujeres femeninas con las características del Adán, mujeres en cuanto a lo femenino con características del Enosh y del Ish. ¿Listo? De hecho, el término para Ish, el término femenino para Ish es Isha. Isha, que se le dice a la mujer también así, Isha, mujer o esposa. Y este es el femenino de Ish. ¿Listo? Muy bien. Pero no se queda ahí. Está por el otro lado otro término muy importante que es el Geber. El Geber. El Geber le coloqué yo como título el ser humano que debe ser. El ser humano que debe ser. ¿Y por qué el Geber? ¿Cuáles son las características del Geber? El Geber es el líder espiritual de la casa. El Geber es un supervisor. Cuando hablamos de un supervisor, es uno que tiene una supervisión, es decir, que ve lo que otros no pueden ver. El Geber es en Israel, en el gobierno anfictiónico, en la época de los jueces había un gobierno tribal, ¿no? El Geber es el hombre principal de la casa, lo que nosotros llamaríamos como el cacique de la tribu, el cacique. Ese es el Geber. Es un hombre que viene de menos a más. Es un hombre que también es un militar igual que Lish, pero a diferencia de Lish, este es un militar de alto rango. Esas son algunas características de el Geber. Veámoslas, por favor, en la Biblia. Éxodo capítulo 10, versículo 11. Éxodo 10. Capítulo 11. No será así. Vayan ahora ustedes los hombres y sirvan al Señor, pues esto es lo que ustedes pidieron. Ojo, aquí ¿quién está hablando? Es bien curioso ese texto. Aquí está hablando el faraón. Cuando Moisés y Aarón le solicitan que los deje ir a adorar al Señor. Y el faraón, siendo el faraón, que no es del pueblo de Israel, que se supone que no conoce del Señor, y les dice, no voy a dejar ir al pueblo. Vayan ustedes los que, ¿cómo lo traduce aquí? Vayan ustedes los hombres. Y aquí cuando dice vayan ustedes los hombres, no está el término Adán, no está el término Enosh, no está el término Ish, está el término Geber en el hebreo. Vayan ustedes los Geber. El Geber es el ser humano que debe ser. Este Geber es el ser humano más grande que puede aspirar a ser un ser humano. ¿Ya? Y ese Geber es un líder espiritual. Aquí el faraón reconoce que son los Geber los que tienen la responsabilidad espiritual de su casa y de su familia, y por eso les dice, pues vayan ustedes los Geber. Ustedes son los responsables de la parte espiritual de su casa. Háganlo. El Geber es esa persona, reitero, que ha asumido el liderazgo y ha asumido sobre todo el liderazgo en la parte espiritual de su casa. Recordemos que, como bien dice el texto, nosotros somos sacerdotes. Y el Geber es ese sacerdote de la casa. Es el varón principal, el jefe cabeza de la casa paterna. Primero de Crónicas 24:4.
Primero de Crónicas 24. Como entre los hijos de Eleazar había más varones principales que entre los hijos de Tamar, los repartieron así. Cuidado. En la Biblia a veces cuando está el término Geber, hay algunas traducciones que lo traducen como varón. Si ve que la Biblia trata hasta cierto punto, trata de hacer los traductores, tratan de hacer una distinción entre el Adán, que llaman hombre, el Enosh, que llaman mortal, el Geber, que lo llaman varón, varón. Tratan de hacer una distinción entre esas tres clases, pero infortunadamente esas distinciones no se pueden hacer en el texto bíblico, en el sentido de que el traductor no puede decir, aquí el término es Geber y significa esto y esto y esto y esto. No. Aquí en Primero de Crónicas habla de los varones principales. Y este término, varones principales en el hebreo es Geber. Es el hombre más importante de la casa. Recordemos que de todas maneras el texto bíblico es patriarcalista, ¿no? Y por lo tanto hay un hombre que es el más importante de su casa, de su familia, ¿ya? En ese caso, por ejemplo, una persona a la cual se le llama Geber en la Biblia es David. David, ya lo vamos a ver más adelante. ¿Qué otra característica tiene el Geber? Mire lo que dice en 2 de Samuel 22, 26. 2 de Samuel 22, 26. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Aquí cuando dice hombre íntegro, no está el término Adán, no está el término Enosh, ni está el término Ish, está el término Geber. ¿Y qué característica menciona de el Geber? Dice, y recto para con el hombre íntegro. El Geber es un hombre íntegro, es decir, intachable. Es decir, que cuando usted ve a esa persona, oiga, lo analiza por todo lado y dice, definitivamente este personaje no tiene nada que reprocharle. ¿Conoce usted una persona así? Es un poquito complicado, ¿no? Un poquitico complicado, pero esa es una de las características del Geber, que es un hombre íntegro, intachable. ¿Y qué es lo que se le exige a esas otras personas en relación con el Geber? Le dice sencillamente que debe mostrarse misericordioso y recto. Perdón, si usted encuentra un Geber que es un hombre íntegro, intachable, usted tiene que ser recto y misericordioso con esa persona. Porque esa persona también va a ser recta con usted. Es lo que está diciendo el texto. ¿Ya? ¿Qué otra cosa tiene este Geber? ¿Qué otra característica? Jeremías capítulo 41, versículo 16. Jeremías 41, versículo 16. Entonces Johanán, hijo de Carea, junto con todos los capitanes de la gente de guerra que con él estaban, tomaron a todo el resto del pueblo, el cual había recobrado a Ismael de Netanías, que se lo habían llevado de Mizpá, en fin. Eran hombres de guerra, mujeres, niños y eunucos, que Jonatán había traído con Gabán. Cuando dice, entonces Jonatán, hijo de Carea, junto con todos los capitanes de la gente y la gente de guerra, que con él estaban, ahí. Cuando habla de la gente de guerra, está hablando de los Geber. El Geber, reitero, es un hombre de guerra, pero no es un soldado raso. Es un hombre de guerra de alto rango. Capitán, general. Les dije que de David se hablaba de él como hombre de guerra. Y curiosamente, ¿se acuerdan ustedes una vez que casi matan a David? Y la gente le dijo a David, no puedes salir, no puedes volver a salir a la guerra. No sea que te maten y se apague la lámpara de Israel. ¿Recuerdan ustedes? Se apague la lámpara de Israel. Ese es el Geber, un hombre de guerra. Ojo, algo muy importante, Números 24:3.
¿Qué otra característica tiene el Geber? En Números 24:3 dice, entonces pronunció esta profecía, dice Balaán, hijo de Beor, dice, cuidado, el varón, ahí está el término Geber, de ojos abiertos. Dice el que oyó los dichos de Dios, el que vio la visión del Omnipotente, caído, pero de ojos abiertos. Aquí hay una condición bastante interesante en, aquí quien está hablando, Balaán. ¿Recuerdan quién es Balaán? Balaán fue un profeta que mandó llamar un rey que se llamaba Balaaj para que maldijera al pueblo de Israel. Ojo, Balaán es un brujo. Balaán es un brujo, es un profeta, pero es un profeta hechicero. ¿Ya? Más o menos del mismo rango de Moisés. Era un hombre muy poderoso. De tal manera que Balaaj, que es un rey, lo manda a llamar y le dice, maldígame a este pueblo. Y en el proceso, Balaán, que era un brujo, conoce y tiene un encuentro con Dios. ¿Correcto? Y luego de ese encuentro con Dios, pues Balaán empieza a hacer la voluntad de Dios, es decir, se convierte de brujo a siervo de Dios. Y acá él está reconociendo que está caído, pero que a pesar de que está caído, es un hombre de ojos abiertos. De todo lo que él, las características que él tiene, relaciona al Geber con un hombre de ojos abiertos. Es decir, un hombre clarividente. Un hombre clarividente es un hombre que ve claramente, que es un clarividente, alguien que ve claramente. Y entonces Balaán dice de sí mismo, yo soy un hombre que ve claramente. Un hombre de ojos abiertos, es decir, yo puedo ver lo que otros no ven. El Geber es una persona que tiene una visión tan aguda, tan amplia, tan como conocedora de la realidad y de lo que puede llegar a ser, que una de las grandes características del Geber es que es alguien con ojos. Pastor, una pregunta. ¿A qué se debía esa claridad de ojos en Balaán? Como les estoy comentando, Balaán era un hechicero, era un brujo. Es decir, él tenía una capacidad espiritual que los demás no la tenían. Lo que pasa es que la estaba utilizando para maldad, pero finalmente la estaba utilizando y la poseía. De tal manera que reitero en todo ese proceso y cuando va en su asna y el ángel del Señor sale y que lo va a matar, etcétera, todo ese asunto, tiempo después, o en ese mismo capítulo 23 y 24, da una profecía de bendición al pueblo de Israel. Aunque fue contratado para maldecirlo, termina bendiciéndolo. ¿Listo? Termina bendiciéndolo. Entonces, esa capacidad viene desde la perspectiva espiritual. Está dotado espiritualmente para ver lo que otros no ven. Ese es el Geber. ¿Qué otra cosa tiene? Bueno, ya habíamos hablado de que es el líder de la casa. Y mire lo que dice en 2 Samuel 23:1. 2 Samuel 23:1. Mire lo que dice 2 Samuel 23:1. Ojo. Estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí. Cuidado. Aquel varón, ahí está el término Geber. Aquel varón que fue levantado en alto. El ungido del Dios de Jacob. El dulce cantor de Israel. Ojo. Aquel varón que fue levantado en alto. Eso significa que viene de menos a más. Un Geber es una persona que cuando uno ve su vida,
6 meses atrás, un año atrás, dice, estamos en pandemia, pero a mí me ha ido súper bien. Para mí este tiempo de pandemia ha sido espectacular. O sea, se me dispararon muchas cosas bien interesantes y mi vida tomó un giro que no lo tenía proyectado, pero que lo aproveché y lo aproveché fue en época de pandemia. Eso está muy bien. El giver es la persona que cuando ve su vida un año atrás, 6 meses atrás, con lo que es ahora, esa vida está mucho mejor ahora que hace 6 meses o un año. Dice, el varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. El Espíritu del Señor habla por mí, su palabra está en mi lengua. El Dios de Israel ha hablado, me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor del Señor. Será como luz manantial, como el resplandor del sol, en fin. Ese es el Geber, el hombre que ha sido levantado en alto. ¿Nos damos cuenta de las características de ese Geber? Muy bien. Preguntas hasta el momento. Hemos visto el Adán, el Enosh, el Ish, el Geber. Y vemos otro hombre que es el Bajur. Preguntas. Sí, pastor, tengo una inquietud. Una inquietud sobre el Eber, que es muy importante. Sí, Geber. vimos ahí el ejemplo de Balán, un hombre que tenía una capacidad espiritual para ver lo que otros no veían. Se sabe de que hay personas que tienen una capacidad de ver cosas que otros no ven, pero que no tienen esa capacidad demoníaca o hechicera. ¿Usted está de acuerdo con eso? Perdón, ¿qué me dijo? Que había personas que ¿qué? Que tenían la capacidad de ver cosas que otros no ven. Sí. Sí. ¿Y? Le preguntaba si usted estaba de acuerdo con eso, porque algunos dicen, no, este es como brujo, porque está sabiendo cosas, dice cosas. Mire, creo que en la clase anterior, creo que hablábamos algo al respecto, o no fue la anterior, en una clase, no sé si fue en este grupo o no. Sí, cuando hablamos del espíritu, creo que fue la clase anterior. Y en esa clase anterior les decía que Dios coloca en el ser humano a través de su espíritu dones, ¿correcto? Y que nosotros usualmente en las iglesias hablamos de dones, solamente los de Romanos 12, 1 Corintios 12 y Efesios 4, pare de contar. Pero les decía que los dones del espíritu no se agotan en ellos, que esos dones de los que hablan esos pasajes son los dones que se han de utilizar en el culto, en el acto litúrgico, pero que el ser humano tiene otros dones que son dados para hablar, para proyectarse, para trabajar y para ser productivos en la vida, y que esos dones también los dio el Espíritu Santo. Y leíamos textos, por ejemplo, que en el libro del Éxodo, cuando en la construcción del tabernáculo, que decía que el Espíritu Santo dio dones a X persona para que trabaje la madera, para que trabaje el hierro, para que trabaje los tapizados. Y fue el Espíritu Santo el que se los dio. Y concluíamos que una persona, por ejemplo, puede tener la capacidad de patear un balón, como el caso de James y de Cuadrado y de todos estos personajes. Y les decía yo, ¿quién les dio la capacidad de patear ese balón? Usted tiene que terminar diciendo, y les decía, cuidado, es que se hace una distinción entre don y talento. Usualmente en las iglesias, si se dice don, lo que ha sido dado por el Espíritu Santo. Talento, los dones naturales. Falso, falso, no es así. En la Biblia, ni en el hebreo ni en el griego hay una diferencia para eso que nosotros estamos diciendo. En el hebreo, en el griego sencillamente se habla de carisma. Y carisma es el don que Dios le dio a cualquier persona, ya sea esos dones que llamamos espirituales y los dones seculares, que esa distinción también está mal hecha. Y le decía, ¿quién le dio la capacidad, por ejemplo, a una persona de trabajar con los números en matemáticas? Yo voy a hacer eso y me pierdo, no soy bueno para eso, pero hay gente que es muy buena.
¿cierto? Que les decía, ¿quién le dio la capacidad del canto a una persona que canta? ¿Satanás? No, Satanás no puede repartir eso, no puede darlo. Pero todo eso, digamos, sería como aceptable. Pero el asunto se vuelve un poco más complicado cuando yo le digo a usted, ¿quién le dio esa capacidad que tiene el brujo de analizar esos asuntos como lo que estamos hablando y como lo que me estás proponiendo? ¿Quién le dio esa capacidad? ¿Dios o Satanás? Alguien diría, perdón, me está diciendo de un brujo, pues ni modo que sea Dios, fue Satanás. No, la capacidad, el don se lo dio Dios a esa persona. Eso se llama discernimiento de espíritus. ¿Qué es lo que hace Satanás? Tomar esos dones, motivar a la persona y engañarla de tal manera que la pone a trabajar para él. Y termina siendo una bruja o una hechicera. Pero el don se lo dio Dios. Lo hace esclavo de él. Lo hace esclavo de él. Pero eso no solamente pasa con el hechicero, con el brujo. Le colocaba el ejemplo del cantante. Pero una persona puede decir, yo quiero cantar para la gloria de Dios. O yo quiero cantar reggaetón, perrea mami, perrea, y sexo y una sexualidad tremenda, explícita en las canciones. Es exactamente lo mismo. Pasa exactamente lo mismo con aquella persona que Dios le dio el don de ser pastor. Y uno puede ser pastor y edificar muchas almas, pero otro puede ser pastor para enriquecerse con el dinero de los feligreses y para engañar a la gente hablando lo que no es doctrinalmente. Utilizó el don que Dios le había dado para engañar a la gente, siendo pastor, siendo maestro. Yo puedo ser un maestro de teología, lo soy, pero puedo con mi teología construir, edificar, emancipar a la gente, ayudarla a liberarla, o puedo esclavizarla, subyugarla, enseñándole cosas que sé que están equivocadas, pero que son para mi beneficio propio. Utilizó ese don que Dios le había dado de maestro para algo malo. Entonces, eso es así. ¿Ya? Entonces tenemos que tener cuidado con ese aspecto, porque claro que se puede dar. Y les hablaba entonces del bajur. Ese es otro término que se utiliza para hombre en la Biblia. Bajur es el ser humano que puede ser, así le coloqué yo, el ser humano que puede llegar a ser si quiere. ¿Por qué? Este término bajur en el hebreo es el término que se utiliza, usualmente se traduce en las traducciones, lo tenemos como joven. Es el término que se utiliza para joven porque el bajur es un hombre joven. Este bajur es un hombre inexperto, es un hombre que le gusta experimentar, es un hombre que siempre está mostrando músculos porque su cuerpo es joven y fuerte, es un hombre deseable o una mujer también, reitero que aquí estoy hablando de hombres y mujeres, ¿cierto? Miremos algunas características de este bajur. Por ejemplo, Proverbios 20:29, ¿qué dice? Proverbios 20:29 dice, la gloria a los jóvenes es su fuerza, la belleza a los ancianos es su vejez. Cuando dice acá la gloria a los jóvenes, el término que está en el hebreo no es el término Adán, Enosh, Ish, Geber, sino que está el término Bajur. Y que dice que la gloria a los Bajur es su fuerza, son jóvenes. Y ellos a toda hora quieren mostrar su fuerza y quieren, incluso cuando es hombre, está mostrando sus brazos y sus pechos, ¿cierto? Y si va al gimnasio, pues mucho más. Y la mujer también en esa edad está mostrando su cuerpo tonificado, fuerte, correcto, nada se le ha descolgado, porque la gloria de los bajur es su fuerza. ¿Qué otra cosa tienen? Son codiciables. Miren lo que dice en el Ezequiel 23:6. Ezequiel 23:6. Vestidos de púrpura, gobernadores y capitanes, jóvenes, bajur, codiciables todos ellos, jinetes que iban a caballo. Aquí está el término bajur para referirse a un ser humano que es codiciable. Claro. Entonces, obviamente, como es una persona joven, genial estar con un joven, con una jovencita. Por eso vemos nosotros muchas veces que hay hombres de muchos años o mujeres de muchos años que tienen relaciones con jovencitos o jovencitas, ¿cierto? Y ellas también por su parte aprovechan esa condición para hablar del sugar daddy, ¿no?
Entonces, tienen un hombre que la sostiene, y eso cada vez es más popular. ¿Qué otra cosa hace el Bajur? ¿Qué otra característica tiene? Eclesiastés, capítulo 11. Ese es el término que está en ese famoso texto que vamos a leer. Mire lo que dice en el 11:9. Alégrate, joven. Ahí está el término Bajur, que es otro término para hombre. Alégrate, joven, en tu juventud. Tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Anda según el camino de tu corazón en la vista de tus ojos, pero recuerda que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo, aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. ¿Qué características tiene el Bajur según este texto? Se le motiva a que se alegre. Él siempre está buscando la alegría. Se le motiva a que busque el placer. Se le motiva a que experimente, anda según el camino de tu corazón y la vista de tus ojos. Cuidado, pero se le recuerde también a esta persona que no porque sea un joven se va a escapar del juicio de Dios. Aunque seas joven, Dios también te va a juzgar a ti por todo lo que hagas en tu juventud. ¿Cuántas locuras hicimos nosotros en nuestra juventud? Seguimos haciendo locuras, pero pensamos un poquitico más en este momento. ¿Y cuántas de las cosas que nosotros volteamos a mirar hacia atrás y decimos, no habría hecho lo que hice? Eso no lo habría hecho. Si tuviera la oportunidad de corregir, corregiría eso. ¿Listo? Y por otro lado, el Bajur tiene otra característica, que es muy enojón, dicen acá en el Valle. Es muy enojado, a toda hora está molesto, o sea, se sale de casillas fácilmente, ¿cierto? Y dice, y aparta de tu carne el mal. Cuidado, muchas veces la maldad y la juventud van de la mano. Suele pasar también. Esas son las características de el Bajur, ¿cierto? ¿Qué otra cosa tiene el Bajur? Dice que los jóvenes, curiosamente, mire lo que dice Isaías capítulo 40, versículo 30. Isaías 40, 30. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Ojo, aunque el joven es muy fuerte físicamente, aunque es muy joven fuerte, físicamente, fácilmente flaquea y cae. Usted puede ver a un joven, y lo notamos con los hijos. Bueno, yo tengo una hija adolescente, tiene 15 años, pero funciona para el ejemplo porque ella a veces está en la estratosfera. Vamos a conquistar el mundo, vamos a ganar, yo solita me basto, yo puedo, etcétera, etcétera. Y con ese ímpetu, con esa motivación, con esas ganas. Pero puede ser al rato o al otro día está en el lodo. Un día está en la estratosfera y al otro día está en el lodo. Un día quiere comerse el mundo y se siente sobrado, sobrada para hacerlo, y al otro día dice, tengo miedo de la vida, tengo miedo de lo que pueda hacer. ¿Sí se ha fijado? Entonces los jóvenes flaquean y caen. ¿Listo? Pero también algo muy importante con los jóvenes, Joel 2:28. ¿Qué dice Joel 2:28? Mire lo que dice. Después de esto derramaré mi espíritu sobre todo ser humano y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, cuidado, y vuestros bajur verán visiones. El bajur es una persona que ve visiones, pero ¿en qué sentido es esto? En el sentido de que, fíjense una cosa, la manera, la cosmovisión que tienen los jóvenes del mundo es una cosmovisión interesante. Genial que si uno está dirigiendo una iglesia, tenga muchos jóvenes en ella. Los ancianos
le dan raíces, estabilidad, identidad a la iglesia, pero los jóvenes le dan vitalidad, le dan ganas, le dan energía. Qué genial que nosotros tuviésemos en cuenta esa capacidad que tienen los jóvenes, esa manera en que ven el mundo los jóvenes. Eso es otra característica del Bajur. Pero cuidado, también el Bajur, que es el joven, puede ser llevado a un cautiverio. Mire lo que dice Lamentaciones 5, 13 y 14. Cinco, 13 y 14. Llevaron a los Bajur a morir, a mover el molino, y los muchachos desfallecían bajo el peso de la leña. Ya no se ven los ancianos en la puerta, y los Bajur han dejado sus canciones. Cuidado, un joven puede ser llevado a un cautiverio. Y en este momento no me refiero solamente a un cautiverio físico, sino a un cautiverio emocional, intelectual. ¿Cuántos muchachos y cuánta gente desde su juventud llevan rencores en su corazón? Me hizo algo, incluso esos rencores muchas veces están contra mi hermano, me hizo algo mi hermano, me hizo algo mi papá, mi mamá, me hizo algo el, qué sé yo, el ¿Cómo de la, estás? me hizo algo, qué sé yo, alguien de la casa o a un amigo, un vecino, y esos rencores los acompañan permanentemente. Hay que tener cuidado, porque el Bajur puede ser llevado a un cautiverio. ¿Listo? Y en el 12.1, el Bajur es exhortado a acordarse del Señor. Acuérdate, joven, de tu juventud, porque el Bajur, el joven, es característicamente, tiene la tendencia a olvidarse de su Dios. A olvidarse, Dios por allá y yo por lo mío, yo voy por lo mío, yo voy a hacer lo mío. No, se le dice, acuérdese del Señor. ¿Listo? Preguntas de este concepto. Hay otro término para joven, que es el término para ser humano, que es el término sahar. El término sahar. Ese sahar es el término que está en el libro de Génesis. Permítame, por favor, un momento. Hola, niña, ¿cómo está? El término sahar algunos pasajes que lo mencionan. Son, por ejemplo, Génesis 17:10 o Génesis 34:15, Levítico 18:22 o 20:13. También está en el Génesis 1:27, Levítico 12:7. El término sahar. Permíteme, por favor, lo leo rápidamente. El sacerdote los ofrecerá delante del Señor y hará expiación por ella. Así quedará limpia de flujo de sangre. Haciendo una diferenciación entre sahar, porque sahar significa también varón, macho, hombre, pero también puede traducirse como hembra, como mujer. Puede ser, por ejemplo, en el 5:21 de Génesis.
Vivió Enoc 75 años y engendró a Matusalén. Entonces, perdón, 5.2. Hombre y mujer los creó y los bendijo y les puso por nombre Adán el día que fueron creados. Es el ser humano normal, refiriéndose al género humano, a la raza humana como tal. Tiene una capacidad militar, como en Josué 5.4. También puede ser una persona que se conoce como un primogénito. Y también el término incluye la relación sexual. Es decir, es un término como muy parecido al ish. ¿Listo? El concepto de todo esto es, y la gran pregunta que nos debe quedar a nosotros es, ¿qué clase de ser humano eres? ¿Qué clase de ser humano somos? Podemos ser un Adán o un Enosh, o quedarnos siendo un Ish, o llegar a ser un Geber, o seguir con las características del Bajur o del Sahar. ¿Cuál de esos hombres somos nosotros? Es importante que lo tengamos en cuenta. Esto es, reitero, un análisis etimológico del concepto de hombre. Preguntas. ¿Cómo estamos? Pastor, antes que una pregunta, le comparto que este tema es central. Es muy importante por cuanto el ser humano debe saber ubicarse, el hombre debe saberse ubicar en relación a su función. Y con este tipo de caracterización que usted ha planteado, que usted nos ha ofrecido hoy, tenemos mucho para compartir en nuestras congregaciones con los hombres y con las mujeres. Sí, sí. Muy bien. Gracias, muy amable. Esta clase también la subo a internet. En un momento la podrán ver ustedes también, la podrán repasar si quieren. ¿Listo? Ok. Les agradezco muchísimo por haber estado en la clase. Gracias, muy amables. Que estén muy bien. Muchísimos éxitos. Bendiciones, pastor. Hasta luego.